Sí, doctora. Va. Bueno, para hablar del control prenatal del adolescente, tenemos que acordarnos un poquito, ¿sí? ¿Qué es un adolescente? ¿Verdad? Ustedes hace poco acaban de pasar ese periodo, ¿verdad? ¿Qué es adolescencia? Y cómo estamos en El Salvador, ¿sí? Para entrar en contexto y hablar sobre el control prenatal en el adolescente, ¿verdad? Eh, el objetivo, que ustedes sean capaces de realizar un control prenatal en una embarazada adolescente, ¿sí? Eh, Fíjense que este es un mapa, ¿sí? De embarazos en niños y adolescentes en El Salvador. Déjenme ver si se los puedo compartir, por favor. Está muy interesante. ¿Lo logran ver? ¿Lo logran ver, niños? Sí, Va, solo que creo que no se escucha. va, espérate, ya vamos a ver. Ay, ¿qué pasó? No, aquí nos quedamos. Bueno, como ven, este es un problema que tenemos ahorita en El Salvador, ¿verdad? Fíjense que en el primer trimestre del 2021, el Ministerio de Salud reportó 138 embarazos en niñas entre 10 a 14 años. Y 3, dice, 556 en adolescentes de
15 a 19 años, ¿verdad? De acuerdo al SIGMOV. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tenemos que, es un problema de salud pública, ¿verdad? Porque un cuerpo de una niña no está preparado todavía físicamente, ¿verdad? Y creerán que es mentira, pero la verdad es que muchas embarazadas, les digo, hay en mi unidad de salud, me llegan y la mayoría son adolescentes. Perdón. Vean ustedes, el embarazo en la adolescencia, según la OMS, se considera como un problema de salud pública debido a las repercusiones biopsicosociales que tiene en la salud de la madre y del hijo. Permítanme. Perdón, sigamos. Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte en los adolescentes en la mayoría de los países. Esto puede ser, dicen que un factor determinante es la falta de orientación y educación en salud que no se tiene, ¿verdad? Se educan nuestros adolescentes quizás a través del Facebook, sus compañeros, eh, pero no una educación preventiva, ¿verdad? Realmente científica, sino que es lo que hacen los compañeros, lo que sé yo. Ustedes saben mejor. Entre siempre las causas y consecuencias, acuérdense que el periodo del adolescente, ¿sí? Representa un riesgo. ¿Por qué? Porque es cuando se le despierta, ¿verdad? La sexualidad, ¿sí? Y son impulsivos y quieren alcanzar o conocer su propia identidad y autonomía, ¿verdad? Entonces, la adolescente, madre, ¿verdad? Asume la maternidad sin estar preparada, ya que sigue siendo niña cognitiva, afectiva y económicamente. ¿Qué pasa en estos casos? Generalmente, la carga viene a los padres, ¿verdad? La mayor incidencia de embarazos en adolescentes está vinculada con los valores culturales. El embarazo se convierte en un factor de transmisión de la pobreza de una generación a otra. ¿Qué me pueden ustedes comentar acerca de esto? ¿Han tenido amigos, compañeros que han sido padres en una temprana edad o han sabido de casos que me puedan comentar? ¿Ustedes, alguno ya es padre o madre? Doctora, yo tengo una amiga Ujú, que, bueno, yo cuando tenía, o sea, ella tiene mi misma edad, ¿verdad? Yo tenía 16 ujú. y ella tenía 15 o 16, pero el punto es que ella tuvo un hijo y ahorita ya el niño tiene como, no sé, como 7 años, creo. No, no sé cuántos tiene, como 6 o 7, pero, ajá. Y después Sí, de eso ya no le volví a hablar. O sea, no porque no quisiera, sino que porque ella se alejó, pues ella se fue a vivir con el novio de ella y tuvieron el... bueno, pues sí. Y así como el caso que me estás contando, hay muchos casos, ¿verdad? Y que son estudiantes, sí ya de por sí, sin estar embarazadas, ¿sí? Por lo menos las niñas que son de un extracto pobre dejan de estudiar ahí por sexto, a una con suerte llegan a noveno grado, y aquí en San Salvador, ¿verdad? Sin estar embarazadas, ahora métanle pluma, como diría mi abuelita, sí, estando embarazadas, tienen que dejar de estudiar, ¿verdad? Muchas que se tienen que poner a trabajar. Y
le pregunto, les digo porque eso me pasa muy frecuentemente cuando inscribo a control prenatal. La mayoría son menores de edad. Y cuando les pregunto por el padre, otro adolescente, ¿verdad? O por lo menos no me dicen mucho la edad porque saben que aquí es penado por la ley, ¿verdad? Pero sí, la mayoría llegan y tienen que suspender sus estudios, ¿verdad? Bueno, entonces se dice que la carencia afectiva, la escasez de oportunidades, la falta de una adecuada educación conducen a la joven a una relación sexual temprana con el riesgo de un embarazo, ¿verdad? Se le engatusan los muchachos o un hombre, ¿verdad? Y cae. Y hay mucha influencia también, como ustedes saben, de redes que ya hay pérdida de valores, ¿verdad? Estaba viendo un anuncio que fulanita, supongo que es una actriz o cantante, yo no sé, ha tenido amoríos y se ha llevado a tantos hombres a la cama, pero como que fuera un gran orgullo eso. Y esos son los valores que están teniendo o los mensajes que le están llegando a nuestros adolescentes, ¿verdad? Que andar rebotando de cama en cama, gran cosa, ¿sí? Entonces, no sé, ahorita estamos con los antivalores, ¿verdad? A nivel social. Y vean, algunas de las causas de los embarazos en adolescentes son relaciones sexuales, aun cuando no tienen la madurez emocional para tomar las decisiones, o sea, solo se van por la mera calentura, ¿verdad? Familias disfuncionales, bajo nivel educativo, pensamientos mágicos y fantasías de esterilidad, sí que creen que con una no es ninguna, y la falta de educación sobre sexualidad y uso de métodos anticonceptivos, ¿verdad? No, que es pecado, que no sé qué, pues más pecado para mí es traer a alguien al mundo y no contar con las herramientas necesarias para su manutención, ¿verdad? Bueno, fíjense que tienden más a quedar embarazadas nuestras niñas adolescentes cuando presentan estas situaciones. Por ejemplo, aquellas que empiezan a tener novio a temprana edad. Por eso no se recomienda que los niñitos, a veces las tías o las amigas por chiste, ya tener novio, le dicen a los niños, pero que ya le van amoldando el pensamiento. Por eso dice aquí, miren, comenzar a tener citas amorosas a temprana edad, ¿verdad? Estamos hablando tipo 12 años, ¿verdad? Con una probabilidad del 91% de tener relaciones sexuales antes de los 19 y a los 13 un 56%. También la deserción escolar, crecer en condiciones de pobreza, tienen una madre cuyo tuvo su primer parto antes de los 19 años, o sea, su primer parto que fuera ella adolescente y que hayan sido víctimas de abuso sexual. También carecen de redes de apoyo, ¿verdad? Viven en donde la procreación a edades tempranas es común, ¿sí? Consumen tabaco, alcohol y otras drogas. ¿Estamos bien aquí? Bueno, entonces ya entrando en contexto, ya entramos en contexto, ya saben de qué vamos a hablar. Entonces vamos a hablar ahorita del control prenatal en los adolescentes según lineamientos, ¿verdad? Según estos lineamientos, se hace énfasis en las adolescentes menores de 15 años. Ya he visto menores de 15 años, el extremo de edad que me ha tocado a mí inscribir es una niña de 13 años. Imagínense ustedes qué terrible. Bueno, entonces por eso estos alineamientos se dice que se hace énfasis precisamente en los menores de 15, ¿verdad? Debido a las evidencias relacionadas con los riesgos en ese grupo. Eh, ¿Cuáles son las acciones que vamos a realizar con este grupo etario? Bueno, primero identificar
hay que identificar a estos adolescentes, ¿verdad? Que sean menores de 15. Detección de riesgo. Ya vimos los riesgos que pueden tener esos adolescentes, pero lo vamos a ver más adelante. Evaluación clínica, ¿verdad? La exploración física. ¿Qué intervenciones se van a hacer con estos adolescentes? Siempre estamos hablando de primer nivel de atención. Y vean, todas las niñas de 10 a 14 años deben de recibir control prenatal especializado con ginecobstetra más cercano a la red o al hospital. O sea, a mí me puede llegar un niño, de hecho ya me tocó, sí lo puedo inscribir, no hay ningún problema, pero ya todos sus controles tienen que ser llevados por el ginecólogo, ¿verdad? Y depende de la situación, la podemos referir de un solo al hospital. Vean, los adolescentes de 15 a 19 años, sus controles serán por médico general a menos que presenten otro factor de riesgo asociado. Bueno, fíjense que en estos controles, ¿verdad? Hoy los adolescentes los vamos a ver en base a fases y así tenemos 5. La fase 1, que es la identificación de la adolescente embarazada. La fase 2, vamos a detectar los riesgos. En la fase 3, es de evaluación. La fase 4, bueno, en base a la evaluación, vamos a actuar con intervenciones y luego el seguimiento. Estas fases las vamos a ver ahorita detenidamente. La fase 1, que dijimos que es la identificación de la adolescente embarazada primero, tenemos que identificar a la embarazada, ¿verdad? Conocer las circunstancias en que se dio la embarazada. Claro, en que se embarazó no hay que decirles que es por curiosidad o que sea, simplemente así lo dicen los lineamientos, ¿verdad? Entonces, preguntar pues cuáles fueron las circunstancias porque nos podemos dar cuenta también que la muchachita fue embarazada por un adulto, fue violada, ¿verdad? Identificar a adolescentes embarazadas víctimas de violencia para dar aviso a las juntas de protección departamentales de acuerdo a los lineamientos, ¿verdad? Y hay que vincular con el equipo de atención a la violencia, ¿verdad? Ya hay personal designado para que atiendan esos tipos de casos en primer nivel de atención. Se reporta diariamente los casos de adolescentes embarazadas, ¿verdad? Que llegan al establecimiento al equipo multidisciplinario de adolescentes, sea del hospital, ¿verdad? O de la unidad, con el propósito de establecer acciones coordinadas y multidisciplinarias. Se va a registrar en el expediente toda intervención o indicación resultante en cada caso. Y también aquí entran en juego las casas de espera materna o los hogares de espera materna, ¿verdad? Se establece coordinación entre el equipo local para realizar las pasantías en estos lugares y fortalecer las estrategias educativas con participación de ambos equipos de salud. Vean ustedes, estos hogares de espera materna, como saben ustedes, están en el interior de la República, ¿ven? Lugares menos accesibles. Entonces, en esos hogares, sí existen y están bien equipados, ¿verdad? Hay médicos, hay licenciadas maternos infantiles, hay enfermeras, ¿verdad? Que lo que se hace es que si se ha identificado una persona, una embarazada, independientemente de que sea adolescente o no, y que tiene algún riesgo, uno de esos riesgos puede ser la distancia, porque pueden vivir en lugares poco accesibles también, lugares que también quizás no entran ni carro, ¿verdad? O solo entran en la mañana y salen en la tarde. Entonces esas personas, por lo menos un mes antes o 15 días antes, ¿verdad? De que van a dar la luz, se van a los hogares de espera materna, ¿verdad? Y tienen alimentación y todo lo que quieran para que en el momento de que va a ser el parto se traslada inmediatamente al hospital. Entonces se coordina
en cuanto a las embarazadas que llegan a esos lugares, ¿verdad? Para educación, ¿verdad? Como les digo, ahí está todo un equipo, ¿verdad? Esas adolescentes tienen que llegar ahí a educación, ¿sobre qué? Bueno, sobre su embarazo, cómo va evolucionando, qué hacer, alimentación, higiene, cuidados, ¿verdad? Del bebé, cuidados de ella. La fase 2, que es la detección de riesgos, vamos a identificar las condiciones en las cuales el embarazo ocurrió, ¿sí? Dentro de esto vamos a ver si hay o si existen signos de violencia en todas sus formas, ¿verdad? Violencia en todas sus formas. Bueno, si hay violencia autoinfligida, psicológica, cualquier tipo de violencia. Identificar posibles complicaciones psicológicas y sociales. Solicitar interconsultas con el equipo multidisciplinario y aplicación de instrumentos para la detección de riesgos. Esos instrumentos son los que están aquí, los que se enumeran a continuación, que es la ficha para la identificación de riesgo social en adolescentes atendidas en hospitales, la hoja de clasificación de riesgo de atención prenatal, hoja de tamizaje de violencia, escala de desesperanza de Beck y también aplicamos la escala de experiencia del embarazo conocida como PES por sus siglas en inglés, ¿verdad? Se da manejo se da el manejo de acuerdo al PES también, ¿verdad? No solo a las adolescentes, sino en todas las embarazadas. Ahorita estamos aplicando precisamente el Pregnancy Experience Scale, que es el dichoso PES. Bueno, en cuanto a la evaluación, vamos a capacitar al personal para el abordaje integral de la adolescente embarazada, realizar la evaluación clínica y psicológica, identificando la condición de salud, factores de riesgo, signos de alarma, complicaciones para la atención inmediata, interconsulta o referencia oportuna. Cumplir procedimientos de enfermería. Ay, permítanme que aquí... con énfasis en las consejerías, ¿verdad? Y tienen que intervenir más las enfermeras, ¿verdad? Acciones educativas sobre proyectos de vida también, ¿verdad? Que hay que abrirles la mente, decirles qué van a hacer, que ahí no se termina el mundo, ¿verdad? Adicional a la información sobre cuidados durante el embarazo y registrar resultados de las consejerías, ¿verdad? Todo lo que se le va dando, educando al adolescente, tiene que ir a la par la evidencia, ¿verdad? Y esa evidencia, pues claro, tiene que ir en la historia clínica, ¿sí? Comunicar al médico los resultados de las evaluaciones e interconsultas para la toma de decisiones de equipo, brindar consejería sobre el autocuido, desarrollo de gestación, reconocimiento de signos y síntomas de peligro, búsqueda de atención oportuna en la presencia de los mismos, haciendo énfasis en la prevención del siguiente embarazo. Claro, en este ya no se puede, ¿verdad? Pero promoción del uso de métodos anticonceptivos. Todo esto lo resumimos en educación en salud, ¿verdad? Y hay que también hacer una interconsulta para evaluación psicológica inicial y periódicamente, ¿verdad? Estarla refiriendo al psicólogo. La fase 4, lo que comprende las intervenciones, ¿verdad? Hay que llenar una hoja de plan individualizado
de atención a los factores de riesgo que hayan identificado, ¿verdad? Ya vimos cuáles son los factores de riesgo, que es lo que mencionamos anteriormente. Incorporar al círculo educativo adolescentes embarazadas, ¿verdad? Del hospital o del establecimiento en donde están recibiendo los controles maternos, ¿sí? O sea, hay un club, ¿verdad? O sí, círculo educativo. Tenemos el club de las embarazadas y también el club de la embarazada adolescente, ¿verdad? Ahí lo mismo, lo que se trata es de darles educación, ¿verdad? Educación en salud y sobre su embarazo. Definir acciones clínicas, psicosociales con enfoque multidisciplinario y registrar indicaciones multidisciplinarias. El expediente debe registrar los acuerdos del análisis multidisciplinario. También hay pasantías hospitalarias. Fíjense que en determinado momento, ya para el segundo o cerca del tercer trimestre del embarazo, se le ofrece a la embarazada, independientemente si es adolescente o no, que vaya a hacer una pasantía al hospital. Se reúne un grupo de mujeres embarazadas, se le brinda transporte y del primer nivel de atención se lleva al hospital donde pretenden ir a tener a su bebé, ¿verdad? Ya en el hospital prácticamente les dan un tour a las señoras. Se les dice recordarles nuevamente cuáles son la papelería que tienen que llevar, que si el DUI, todos los efectos personales, ¿verdad? Y les llevan a hacer un recorrido para que conozcan el hospital, ¿verdad? Donde van a ser atendidas, cómo van a ser atendidas, ¿sí? Y luego pues la van a dejar otra vez a la unidad de salud de donde salieron, ¿sí? La fase 5 o el seguimiento, ¿verdad? Aquí se trata de comunicar sobre casos que requieran acompañamiento comunitario a referentes de adolescentes, materno y salud mental del CIBASI para asegurar el continuo de la atención en la comunidad. O sea, que la niña también, aparte de atenderlo en primer nivel de atención o en el hospital, también a nivel comunitario, ¿verdad? Se les manda ayuda o va el de saneamiento, no, el de saneamiento no, los de las unidades, a hacer visita, ¿verdad? Visita terreno para ver cómo está esa adolescente, ¿verdad? Se lleva también una hoja de morbimortalidad materna, tanto infantil y en adolescencia. Se coordina con los comités y agentes comunitarios para la implementación del plan del parto, prevención del segundo embarazo a través del uso de anticonceptivos, ¿verdad? Y abordar la integración, la pareja o familia para el apoyo de la maternidad y cuidados del recién nacido. Bueno, como pueden ver acá, esta es una tabla de factores, pero de riesgo social en los adolescentes, ¿verdad? En base a el factor de riesgo, así son las acciones. Por ejemplo, si es adolescente, bueno, hay que inscribirlo en el programa del adolescente, en el club, y hay que fortalecer las habilidades para la vida, ¿verdad? Si presenta un trastorno de salud mental o actual o previo, hay que darle consejería para trastornos de ansiedad, depresión, psicosis, ¿sí? Guía para el manejo del suicidio y psicoeducación. Si ha sufrido de violencia en todas sus formas, hay que, bueno, eso se aborda en base a los lineamientos, vea los lineamientos de la violencia, ¿verdad? Si consume drogas y alcohol, consejerías para el alcohol, drogas, grupos de autoayuda e incorporar a tratamiento de deshabituación, ¿verdad? En estos casos nosotros pues los mandamos a las clínicas, clínicas de cese de tabaco, de alcohol o de drogas,
que son implementadas por FOSALUD. Consejería sobre conductas sexuales de riesgo. Si presenta bajo rendimiento, fracaso y abandono escolar, hay que hacer una evaluación psicométrica, ¿sí? Fortalecimiento de las habilidades para la vida e incorporación al club de adolescentes. Si hay una disfunción estructural y de la dinámica familiar, la acción es fortalecer a las familias, ¿sí? Psicoeducación y consejerías en temas específicos. Antecedentes de aborto, malformaciones congénitas, mortinatos y bajo peso al nacer. Bueno, eso se hace en base a las guías, ¿verdad? Guías para el abordaje psicoeducativo emocional según la condición de riesgo identificada. Bueno, ¿qué es la estrategia del plan de parto? Como su nombre lo dice, consiste en una serie de acciones, ¿verdad?, que se realizan a la mujer, en este caso estamos hablando de mujer embarazada, ¿verdad?, apoyándose en la organización de actores sociales claves existentes y la participación activa de la comunidad a fin de prever todo lo necesario para la atención de la embarazada y el recién nacido, que estos son identificados por el personal de salud, ¿verdad? Los promotores de salud, por cierto, para lograr la búsqueda oportuna de atención en salud ante una emergencia obstétrica perinatal y para la atención humanizada y de este caso contribuir a una maternidad segura, ¿verdad? Que ahora ustedes saben que es lo que está en voz de la ley de nacer con cariño, ¿sí? El objetivo de este plan es contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna y perinatal en el marco de la atención primaria en salud integral. ¿Cuáles son los aspectos principales que perseguimos? Bueno, fomentar en la embarazada y también en su familia, ¿verdad? Una cultura de preparar con anticipación los recursos necesarios. De hecho, cuando inscribimos a la embarazada, ahí tenemos una parte en la que se le va educando y se le va diciendo, ¿verdad?, lo que tiene que llevar ella al momento que vayan a verificar parto, ¿verdad? Que si ropa interior, que si toallas sanitarias, que si más efectos personales, el DUI de ella, si es que lo tiene, el de la pareja, todo eso, ¿verdad? Y siempre en todos los controles prenatales se le va recordando a la señora, ¿verdad? Fortalecer el vínculo y alianzas entre la embarazada, familia, comunidad y proveedores de servicios de salud para facilitar el acceso a la atención humanizada institucional del parto y atención ante una emergencia obstétrica. Cuando hacemos el control prenatal, acuérdense que si es adolescente, debe de ir acompañada, ¿verdad? No vayan a inscribir una adolescente sin que no vaya acompañada de algún familiar, ¿verdad? Y en el caso de que no sea adolescente, si se quiere entrar por lo menos la pareja, que es lo ideal, o sea, ustedes permitan, ¿verdad? Fortalecer las competencias, dijimos, del personal de salud para apoyar a la mujer y a su familia para implementar la estrategia del plan de parto desde el enfoque comunitario y prevenir la violencia obstétrica de la mujer y proveer la participación de actores sociales claves en la comunidad, ¿verdad? Para facilitar la atención institucional de la embarazada y el recién nacido. ¿Cuáles son los momentos de la estrategia del plan de parto? Bueno, este plan de parto realmente se lo llevamos a todas las embarazadas, a toditas, sea adolescente o no, ¿verdad? Y comenzamos siempre antes de las 12 semanas. Aunque se puede implementar en cualquier momento del embarazo, si le llega, qué sé yo, en el segundo trimestre, tercer trimestre, igual nosotros lo tenemos que implementar, ¿verdad?
¿En qué momentos vamos a implementar el plan de parto? En cualquier momento del embarazo, en el parto y en el posparto y recién nacido. ¿Sí? En cuanto al embarazo, el personal debe desarrollar acciones educativas con la embarazada. Cuando decimos personal, acuérdense, incluyense ustedes ahí. Se destacan los derechos, tanto derechos como deberes de la salud sexual como reproductiva, cuidados de recién nacido. Y aquí se les da la oportunidad a ellas de preguntar y solventar sus dudas, ¿verdad? El proceso es continuo y se da con enfoque de igualdad de género y impulsará a la necesidad del apoyo de la mujer en todas las decisiones para la búsqueda oportuna de la atención en salud, ¿verdad? Siempre siempre y cuando asistan a sus controles prenatales. Es decir, en todos los controles prenatales tenemos que hacer todos los pasos de la estrategia del plan de parto. También de la atención del parto, y les recordando, posparto y recién nacido, ¿sí? Cuando la embarazada requiera ser trasladada por una complicación obstétrica, entonces nosotros ahí en primer nivel de atención tenemos que coordinar, ¿verdad? Coordinar, tanto avisar al hospital de que va a estar embarazada en tal situación, como conseguir el transporte, ¿verdad? Para que llegue bien la embarazada. Entonces acuérdense que en esos casos se realiza la evaluación clínica, se elabora la referencia, se activa la red de transporte. Si la embarazada no cuenta con transporte, pues sí, la unidad, nosotros buscamos, ¿verdad? Le buscamos transporte a ella y acordarle a la familia embarazada que cuando ingresa al hospital tiene que llevar el DUI, ¿verdad? Si es menor de edad, o sea, como los adolescentes, tiene que llevar la partida de nacimiento, copias de DUI del padre, ¿verdad? Si es que tiene. Agenda prenatal, artículos de higiene personal, como ya les había comentado anteriormente, ropa para el recién nacido y la madre y el nombre del niño o niña. De hecho, cuando yo los controles prenatales de un solo, uno le pregunta, ¿ya le puso nombre? Vaya buscándole nombre a su bebé, ¿verdad? En cuanto a los instrumentos del plan del parto, o sea, ¿cuáles son estos instrumentos para el plan? La agenda prenatal, la ficha del plan de parto y el mapa obstétrico y de prematures, ¿verdad? La agenda prenatal, ahí se concentra la información que necesita saber la mujer embarazada y, bueno, tanto la mujer embarazada como los prestadores de salud, ¿verdad? Para conocer los cambios en el tiempo del embarazo, ¿verdad? Así como el resultado de los exámenes, ingresos, tratamientos, ¿verdad? Toda embarazada debe recibir desde la inscripción su agenda prenatal personalizada. Debe reportarla cada vez que asista a un establecimiento de salud o al hogar de espera materna. Cada vez que el paciente recibe una intervención por parte del personal por un control prenatal, visita domiciliar, ingreso hospitalario, consulta, debe ser actualizada, ¿verdad? Y se debe cerrar con la última consulta puerperal, o sea, todavía en el puerperio tenemos que inscribirle en la agenda prenatal. Ahora, la ficha del plan de parto es un instrumento diseñado también para recoger información sobre la embarazada, ¿verdad? Conocer el grado de participación de su familia y comunidad, además del grado de previsión de los recursos para la atención institucional del parto o ante la presencia de una complicación obstétrica. En esta ficha
Hay gráficas de complicaciones de recién nacido, ¿verdad? Y todo eso le sirve a la embarazada para que identifique, por ejemplo, si tiene factores de riesgo o signos de peligro, ¿verdad? Y esta es, vean la ficha del plan de parto, ¿sí? Nosotros, el médico, ¿verdad? Tenemos que llenársela. La primera vez se llena todita, entera, ¿verdad? Ya la próxima vez, ya las subsecuentes solo la vamos actualizando. Como les dije, miren, aquí pueden ver ustedes. Señales de complicaciones del parto, ¿verdad? Puede ver la señora acá. Las señales de complicaciones antes o durante el parto y las complicaciones después del parto, ¿verdad? Y se les enseña hasta con grafiquitas, con muñequitos, ¿verdad? A las señoras para que lo sepan identificar, ¿verdad? Que por ejemplo no se quede en su casa si tiene fríos, escalofríos, disuria, ¿verdad? Que no se quede en la casa o que solo tome agua, no que se vaya a la unidad. Sangramiento transvaginal o si tiene convulsiones, ¿verdad? Entonces, aquí se la va explicando para que cuando ella se presenta algo de eso, tiene dudas, se va inmediatamente a la unidad o al hospital, ¿verdad? Entonces, nosotros le ponemos aquí la fecha del día que hicimos la inscripción, quién lo inicia, ¿verdad? Su nombre, doctor X. ¿A qué hospital? Se le pregunta a la señora qué hospital planea ella que le tienen su parto, quién la va a acompañar y si el hospital queda lejos, si pretende salir antes, si se va a ir a una casa de espera materna donde los amigos, quién va a transportar a la embarazada y el teléfono de la persona que va a transportar a la embarazada. Luego en el otro, aquí vienen los signos de peligro, los cuidados de recién nacido y nosotros acá vamos a ir llenando una casilla por cada control prenatal que otorguemos, ¿verdad? Por ejemplo, si la fecha de hoy, pues ponemos acá la fecha. Si el control prenatal está a tiempo, acuérdense, tiene que tener como cinco controles prenatales como, bueno, como mínimo, ¿verdad? Una inscripción y 4 subsecuentes, ¿verdad? Si ustedes saben que la inscripción debe ser antes de las 12 semanas del embarazo, perdón, antes de las 12 semanas. Entonces, si fue, pongan que la esté escribiendo y fue antes de las 12 semanas, entonces un control prenatal a tiempo, sí, ¿verdad? Entonces ponemos un signo de positivo. Complicaciones obstétricas, si no las tiene, pues un palito de negativo. Si hay involucramiento de la familia, si dicen que no sabe todavía la familia, que es bien común, porque a veces ahí en la unidad se van a dar cuenta que están embarazadas. Ganancia de peso de acuerdo a la edad gestacional y si está tomando hierro y ácido fólico. Y aquí ponen su apellido, ¿verdad? ¿Quién hizo en ese momento? ¿Quién llenó la ficha de plan de parto? Y así van, ya para el segundo control que ya vuelven a poner aquí la fecha y vuelven a corroborar todo esto. Bueno, en cuanto a la referencia, como saben ustedes que tenemos el sistema de referencia retorno interconsulta, ¿verdad? El cumplimiento de la referencia de la embarazada se facilitará si la ficha del plan de parto y la agenda están completamente llenos, ¿verdad? Con letra clara, legible, y el personal de salud pueda determinar en forma rápida la necesidad de enviarla a un nivel de mayor complejidad. También se debe contar con un perdón que aquí se me fue esto. Aquí. Con un mapa obstétrico y de prematurez, ¿verdad?
Se dice que es una herramienta dinámica, ¿sí? Que permite la ubicación y seguimiento de las mujeres durante el embarazo y el puerperio. También nos permite ubicar, ¿verdad? O detectar a los niños prematuros. Acuérdense que son todos aquellos que nacen con un peso menor a 2000 gramos y se considera, dice aquí los lineamientos, un valioso aliado en las estrategias e intervenciones para reducir la morbimortalidad materna y la infantil también, porque contribuye a operativizar las atenciones, pero con un enfoque preventivo, ¿verdad? Del riesgo obstétrico y del prematuro para la toma de decisiones y el desarrollo de actividades orientadas a la salud de la gestante, puérpera y el prematuro, ¿verdad? También contribuye a la vigilancia epidemiológica, ya que está adaptado a los requerimientos locales de salud y permite visualizar la situación en forma dinámica, igual a las embarazadas, puérperas y a los prematuros. Entonces, aquí tienen ustedes una tabla, ¿verdad? De tipificación en el mapa obstétrico y de prematurez. Entonces, se hace en base a color, ¿verdad? Verde, se le pone verde, ¿verdad? A la embarazada que no tiene factor de riesgo identificado. Naranja, embarazada con algún factor de riesgo identificado, ¿verdad? Aquí tienen algunos ejemplos. Rojo, embarazada de alto riesgo. Ahí llega una paciente con alguna enfermedad crónica como cardiopatía, síndrome convulsivo o problemas renales, ¿verdad? Amarillo ya es la puérpera sin factor de riesgo. Rosa, puérpera de riesgo. Y violeta, recién nacido prematuro menor de 2000 gramos. ¿Sí? Veamos alguna terminología, ¿verdad? En cuanto al embarazo y factores de riesgo. ¿Qué es una embarazada sin factor de riesgo identificado? Aquella a la que no se han identificado factores de riesgos biológicos o obstétricos. Y esto se colocará en el mapa de color verde. Embarazada con algún factor de riesgo identificado, aquella a quien se le ha identificado algún factor de riesgo biológico o obstétrico y que en este momento no presenta un peligro para la vida de la madre o producto. Por ejemplo, obesidad, cesárea previa, aborto previo. Y eso se identifica con el color naranja. Embarazada de alto riesgo. Embarazada que presenta uno o varios riesgos biológicos o obstétricos y que por esas condiciones se determina que peligra la vida de la embarazada y su producto. Se identifica con el color rojo. Para esta clasificación, de ser posible, se debe tener el criterio del médico obstetra. Además, se puede tomar como base las siguientes patologías que se ha definido: cardiopatía de alto riesgo, colagenopatías, insuficiencia renal crónica, diabetes con daño a órgano blanco, enfermedad tromboembólica, cáncer o enfermedades hematológicas. Puérpera sin factor de riesgo, paciente que no presenta factores de riesgo en el embarazo y en el parto no tuvo complicaciones y se identifica con el color amarillo. Puérpera de riesgo. Se identifica con el color rosa, dice, y es aquella mujer que fue catalogada con el color rojo en el embarazo o en el momento del parto y se presentó una complicación severa como eclampsia grave, eclampsia o morbilidad obstétrica extrema. Recién nacido prematuro, menor de 2000 gramos, aquel en que su nacimiento es antes de las 37 semanas de gestación, con peso menor de 2000 gramos y se identifica con el color morado y se mantiene en el mapa hasta alcanzar edad gestacional corregida de 40 semanas y un peso mayor al percentil 25 de la curva de crecimiento del prematuro. En cuanto a la identificación, cada embarazada que se ubica en el mapa debe tener una identificación con datos, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos? Bueno, el número de expediente, fecha última de regla,
La fecha probable de parto, cuándo es el parto, cuándo es de puérpera, ¿verdad? Y en el caso de recién nacido se debe tener el código único de nacimiento, o sea que es el número de expediente del niño y ese mismo número de expediente lo puede ocupar en toda la red de salud, ¿verdad? No va a ser que si está, por ejemplo, en la unidad de salud barrio, va a tener un número de expediente y se va a pasar consulta a San Jacinto, otro número de expediente, nada de eso, ¿verdad? Solo va a haber un código único de nacimiento. ¿Que está funcionando así? Sí, todo lo que estamos viendo aquí está funcionando en la red de salud, ¿verdad? Entonces también en el caso de recién nacido, la fecha de nacimiento y la fecha de alta del hospital, ¿verdad? El uso de este mapa es para disponer de registro gráfico y corresponde a los establecimientos de primer nivel de atención. Se debe ubicar en un lugar visible para los tomadores de decisiones y el personal operativo, ¿verdad? Debe ser actualizado cada mes. Sin embargo, si se identifica un cambio en la tipificación de la embarazada, ¿sí? Se debe actualizar inmediatamente y se le cataloga en otra clasificación y se le da su respectivo seguimiento. Bueno, en cuanto al seguimiento de las gestantes y puérperas, se identifica el lugar o la zona y se debe comunicar al personal, ¿verdad? Para que sepan ubicarlas, ¿verdad? Que vayan los promotores de salud que le toca a esa área. Usuarias que presenten una morbilidad obstétrica extrema y su convalecencia sea más allá del puerperio, el personal de salud del establecimiento del primer nivel será responsable de su seguimiento. Por ejemplo, que sufrió una preeclampsia severa, ¿verdad? Y que logró salir, le dieron el alta. Los promotores de salud o personal de enfermería, internos o año social, los van a enviar, ¿verdad? Para darle su respectivo seguimiento. También tenemos las visitas, siempre hablando de las visitas embarazadas sin factor de riesgo y embarazadas con factor de riesgo identificado, ¿verdad? Por ejemplo, esto se hace a las embarazadas que no están llegando a su control prenatal, que llegaron a la inscripción, por ejemplo, pero de ahí, por A o B motivo, ya no llegan a su control prenatal, entonces se identifican y el personal de salud va a buscarla, ¿verdad? Les dejan un situatorio, si tienen teléfono se les habla y se les pregunta por qué no han ido y se les insta para que vayan a su control prenatal, ¿verdad? Las embarazadas con alto riesgo identificado, el seguimiento debe ser, aparte de que se van a identificar a la comunidad, las tiene que ver el especialista, ¿verdad? En cuanto a las puérperas, se identifican en el mapa de las embarazadas, ya que verificaron partos y se mantienen ahí hasta los 42 días. Y se hace una visita domiciliaria a las gestantes que han tenido parto de acuerdo a lo establecido, lo que establece los lineamientos, ¿verdad? Se dice también que estas embarazadas de alto riesgo se les debe proporcionar una pulsera o brazalete, ¿verdad? Con el objetivo de identificarla, ¿verdad? Entonces hay que decirle a las señoras que no es para que lo guarden, sino que la tienen que estar utilizando y debe mostrarlo en las visitas cuando vayan a la unidad de salud o al hospital para su seguimiento. En cuanto al monitoreo fetal no estresante, conocida como NST, acuérdense que es una prueba de bienestar fetal que se realiza mediante registro y análisis de los cambios de la frecuencia cardíaca fetal relacionados con los movimientos espontáneos del feto y se realiza a partir de las 32 a 34 semanas. ¿Cuáles son las indicaciones de la NST? Bueno, hipomovilidad fetal,
restricción del crecimiento intrauterino, embarazo postérmino, oligodramnios o polidramnios, embarazo múltiple, mortinato previo, trastornos hipertensivos del embarazo, enfermedades maternas crónicas concomitantes y otros que el especialista, ¿verdad? Como el ginecobstetra, considere necesario. ¿Cuáles son los parámetros que se evalúan en la NST? La frecuencia cardíaca fetal, ¿verdad? Acuérdense que lo normal es entre 120 a 160 latidos por minuto, ¿sí? Esa es la frecuencia cardíaca fetal, ese es el rango. Variabilidad a largo plazo es la fluctuación del foco cardíaco fetal basal durante un periodo o más. O sea, es normal de 6 a 25 latidos por minuto. El foco cardíaco fetal se puede variar un poco por los movimientos fetales. Entonces aquí tienen ustedes un flujograma, ¿verdad? Si la NST le sale reactivo, se continúa con el control de la gestación. Si sale no reactivo, entonces se deja nuevamente un trazo por 20 minutos más. Se trata de estimular al feto. Si la paciente está en ayuno, ¿verdad? Darle su carguita de glucosa. Si sale, reacciona el feto, se continúa el control de la gestación. Si no es reactivo, se hace otros métodos, ¿verdad? Aclarándole de una vez que esta prueba de bienestar fetal, por lo menos hasta ahorita y donde yo sé, en primer nivel de atención no se realiza. No tenemos NST, ¿sí? Sino que se le hace en el hospital. Pero no está de más que lo conozcan, ¿verdad? ¿Qué se hace y cuáles son las indicaciones y los parámetros a evaluar, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes la clasificación, vean. NST reactivo, no reactivo o no satisfactorio. Reactivo es cuando se producen dos aceleraciones del foco de más de 15 latidos con una duración de por lo menos 15 segundos en un lapso máximo de 20 minutos, ¿verdad? Relacionado siempre con los movimientos fetales. El NST reactivo es indicativo de bienestar fetal. El no reactivo es cuando los movimientos fetales no se asocian a ascensos durante 20 minutos de observación. Entonces, aquí es cuando se acuerdan, vimos en el flujograma que se estimula al bebé, ¿verdad? Se cambia de posición a la paciente, se prolonga el trazo por 20 minutos más. Si la paciente está en ayuno, hay que darle un aporte calórico, ¿verdad? Se debe dar una bebida azucarada, se le dice también que camine y se repite el NST 30 minutos después por 20 minutos, ¿verdad? Si persiste el no reactivo, entonces se indica perfil biofísico o prueba de recarga con oxitocina. Y si el NST es no satisfactorio, es cuando no se presentan movimientos fetales o no se grafica adecuadamente el foco cardíaco fetal durante los 20 minutos de observación. ¿Cuáles son las acciones a tomar? Las mismas que cuando nos sale no reactivo, ¿verdad? Si no se registra el foco adecuadamente, se debe cambiar de monitor. Si persiste no satisfactorio, indicar o referirlo para el perfil biofísico. Estos son los hallazgos anormales. Puede haber bradicardia, taquicardia. Bradicardia es cuando el foco está a menos de 110 latidos por minuto por 4 minutos o más. Y taquicardia mayor de 160, ¿verdad? Variabilidad a largo plazo disminuida, o sea, menor de 5 latidos por minuto. Y que tenga desaceleraciones variables atípicas. Eso se considera como patológica, ¿verdad? Bueno, el perfil biofísico es una prueba de bienestar fetal que se realiza mediante la ultrasonografía, ¿verdad?
Se hace por un tiempo máximo de 30 minutos en combinación con el INST. ¿Y cuáles son las variables a evaluar? Movimientos fetales, movimientos respiratorios, líquido amniótico y prueba no estresante, el INST. En cuanto a la valoración de los parámetros, si está ausente, 0 y si está presente, 2. ¿Cuáles son las indicaciones del perfil biofísico? NST no reactivo, enfermedades crónicas maternas, preeclampsia grave en manejo conservador, restricción del crecimiento intrauterino, embarazo múltiple, embarazo postérmino, oligodramios, mortinato. Contraindicaciones, embarazos de las menos de 28 semanas de gestación. ¿Cuál es la interpretación? Se da por medio de puntaje, ¿verdad? Puntaje de 8 a 10. El feto se encuentra en buenas condiciones. Puntaje de 6. Si el embarazo es de término y existe oligodramios, hay que evacuar el feto. Si es pretérmino, con líquido normal o oligodramios, se repite en 12 horas y se valora con Doppler, ¿verdad? Y si tiene puntaje de 4 menos, hay compromiso fetal. Si el embarazo es de término, está indicada la terminación del embarazo. Y si es de pretérmino, tomar flujometría y decidir el momento de la evacuación según el resultado. ¿Cuáles son los requisitos? La mamá no debe estar en ayuno. No debe haber actividad uterina. El feto tiene que estar estimulado. Se puede utilizar estimulación vibroacústica. No deberá estar bajo efectos de medicamentos de sedación en la madre o el feto. Y la posición materna puede alterar o inducir la actividad fetal, ¿verdad? Aquí en esta tabla está la interpretación del perfil biofísico, ¿verdad? Pueden ver las variables que pueden ser los movimientos respiratorios fetales, los movimientos fetales, el tono, el NST, ¿verdad? Entonces se van a dar puntaje de 2 a 0. Depende de lo que encuentren, ¿verdad? Y la variable crónica, ahí vemos lo del líquido amniótico. Si hay presencia de al menos un bolsillo de líquido amniótico que mida como mínimo 2 centímetros, le damos 2 puntos. Y si mide menos de 2, en 2 planos perpendiculares, 0. Ahí lo leen ustedes, más detalles.